¿En qué sentido? En griego los afijos, ¿sí? Sufijos, infijos, prefijos, se conoce como afijos, se utilizan para comunicar tipos semejantes de información gramatical. Los estudiantes de griego que hablan, por ejemplo, inglés o francés, pueden a veces confundirse con la complejidad de los verbos griegos en comparación con nuestro idioma. Noten, por ejemplo, si nosotros tendríamos que conjugar el verbo have en inglés. Vamos a conjugarlo. I have. I have, You have. you have, Have. he has, we have, you plural have, Will have. they have. De las 6, 5 son iguales. Have. La única diferente es la tercera persona. Has. O sea, el inglés, por defecto, necesita del uso de pronombres personales independientes para indicar la persona y el número. I have, you have, we have, they have, porque el verbo en sí, morfológicamente hablando, no puede comunicarlo, excepto en la tercera persona del singular, has. Pero lo que el inglés puede hacer solo en una de sus 6 formas, otros idiomas pueden hacerlo en cada una de las 6 formas mediante lo que nosotros llamamos la flexión. Una palabra se va flexionando, se va cambiando. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, las formas de tener en castellano son todas distintas. Si lo conjugamos. Yo tengo, tú, Tienes. él, Tienes. nosotros, Tenemos. ustedes Tienen. y ellos. Tienen. Bueno, y si ponemos el vosotros Tenéis. ya es distinto, ¿no? Son todas distintas. O sea, para nosotros los pronombres personales independientes son una opción, no son necesarios. De modo que I have en español es simplemente tengo. Y we have es tenemos. Y así sucesivamente. El griego entonces es más como el castellano, ya que una forma diferente del verbo se usa para indicar tanto la persona como el número sin la necesidad de depender de un pronombre independiente. ¿Se entiende? Y esto nosotros lo logramos en español mediante el uso de sufijos de persona y número que se agregan al final de la raíz del verbo. Nosotros tenemos lo mismo, solo que no lo catalogamos así. Entonces, en nuestro idioma es mucho más similar al griego. Mucho más fácil de entender. En griego, una afirmación se expresa mediante ¿qué modo? Y modo indicativo. El término modo viene del latín modus, que significa medida o la manera. El modo se refiere a la manera según la cual el autor relaciona la idea del verbo a la realidad. Eso es el modo. El modo es la manera según la cual el autor relaciona la idea del verbo a la realidad. El modo indicativo entonces indica que el autor afirma la veracidad de una declaración. Yo tengo misericordia. Eso es una afirmación. Ejemplo, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 7. Elfen, vino para testimonio, para dar testimonio, para testificar. Noten aquí, vino. Elfen, ¿qué es eso? Un auristo indicativo. Él vino. Según el autor, el hablante, él concibe la idea del verbo como una afirmación. Está pegado a la realidad. Pero el griego también tiene otros modos, ¿no es así? Por ejemplo, un verbo puede expresar una orden. Si se utiliza ¿qué modo? El modo imperativo. Voy de yo tengo misericordia a ten misericordia de mí. Noten que es distinto. Ten misericordia de mí. Un verbo puede expresar eventualidad, puede expresar contingencia. Si lo uso ¿en qué modo? Subjuntivo.
aunque tenga misericordia. Aunque tenga misericordia. Si tuviese misericordia. Y también puede expresar, igualmente, una idea verbal sin limitarla a la persona y el número, empleando ¿qué tipo de modo? El infinitivo. Tener misericordia es mejor que sacrificios. Tener ahí es un verbo infinitivo que no está limitado por la persona y el número. Noten 4 usos distintos del mismo verbo que dan a entender distintas cosas. Estos son 4 modos: indicativo, imperativo, subjuntivo, infinitivo, y estos son los que con más frecuencia se usan en el Nuevo Testamento griego. Había otro modo, el modo optativo, que se usa muy poco, y generalmente expresa una petición cortés. Sería: ojalá pueda tener misericordia de mí. Y eso sería el modo optativo, pero no es muy común en el Nuevo Testamento griego. Así que estos son los 4 modos más comunes. Otra manera de recordarlo: el modo indicativo se lo conoce como el modo de la realidad. El que más pegado está a la realidad. Los otros modos son variaciones del indicativo. Se los llaman entonces los modos potenciales. Un imperativo es una orden potencia. ¿Sí? Un subjuntivo es un deseo en potencia. Un infinitivo está potenciado. ¿Por qué? Porque no está limitado por nada, por género ni número. ¿Está bien? Además del modo, estamos hablando del verbo, ¿no? El modo es un componente del verbo. El verbo también puede comunicar la voz. ¿Qué es la voz? No es además de un programa de televisión. Como la relación de sujeto con el verbo. Bien. Mientras que el modo se refiere a la forma en que el autor elige afirmar realidad o potencialidad de una acción, la voz se refiere a la forma en que el autor elige relacionar el sujeto gramatical de un verbo a la acción de ese verbo. No es tanto la relación entre el verbo y la realidad, sino que es la relación entre el verbo y el sujeto gramatical. Un verbo está en voz activa justamente cuando él es el que está realizando la acción. Si yo digo, acuo anthropon, oigo a un hombre, yo escucho a un hombre. ¿Sí? En ese caso, acuo está en voz activa. Yo soy el que realizo la acción. Hay otras 2 voces, la voz media y la voz pasiva. En la voz pasiva el sujeto es representado como aquel que recibe la acción. Estoy siendo escuchado. No soy yo el que escucho, sino estoy siendo escuchado, recae sobre mí. Y en la voz media el sujeto es representado como aquel que actúa para su propio interés. Por ejemplo, yo me pongo a escuchar para mi propio beneficio. Puedo ser una voz media. Estoy actuando en mi propio interés. Yo soy tanto el que hace la acción como el que recibe la acción. Tanto por la frecuencia como por el énfasis, la voz activa es la voz más normal y la menos marcada en el Nuevo Testamento. Esta destaca la acción del verbo, mientras que las voces media y pasiva resaltan el qué. El sujeto. El sujeto. El que recibe. La voz activa resalta la acción. La voz media y pasiva resaltan el sujeto. El sujeto. Y son las menos comunes, entonces son las más marcadas. La media es como la reflexiva, ¿no? Sí, señor. Pero no siempre tiene sentido reflexivo, a veces que es por interés. Ok. ¿Sí? Además del modo y la voz, el verbo oído también tiene que tiempo. Tiempo. ¿Cuáles son los tiempos? Presente, futuro. Aoristo imperfecto. Perfecto. Pluscuamperfecto y futuro perfecto. Presente es amo. Futuro amaré. Imperfecto amaba. Aoristo amé. Perfecto he amado. El pluscuamperfecto había amado. Y el futuro perfecto habré amado. Amén. Con tilde.
los tiempos presente, futuro, perfecto y futuro perfecto se llaman a veces los tiempos primarios. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos el año pasado, pero otra vez estamos tratando de asegurarnos que estamos todos al mismo nivel, que compartimos terminología. Presente, futuro perfecto y futuro perfecto se conocen como los tiempos primarios principales. Mientras que los tiempos imperfecto, aoristo y pluscuamperfecto a veces se los llaman ¿qué? Tiempos secundarios, históricos. ¿Cuál es la marca en los tiempos secundarios? El aumento. El aumento, esa es la manera de recordar cuál es secundario y cuál es no. ¿Sí? El aumento. El aoristo, el imperfecto y el pluscuamperfecto tienen aumento, mientras que los demás, el presente, el imperfecto, el presente, el futuro, el perfecto y el futuro perfecto no tienen aumento. Otro elemento. Vimos ya. Modo, voz, tiempo, aspecto. Aspecto. Los lingüistas hablan mucho acerca del aspecto. Aspecto. ¿Qué es aspecto? Salud. Gracias. ¿Qué es aspecto? ¿Cómo se ve qué? ¿Por quién? Por el que narra. Sí. Se refiere a la perspectiva de la acción que el autor elige presentar al oyente. Recuerden, el autor es el que controla el significado. Entonces, es el autor el que determina la perspectiva de cómo nosotros tenemos que ver la acción del verbo. El helicóptero. Este es el ejemplo del helicóptero. Exacto. Sí. Todos lo recuerdan. La parada. El de Sí, en el desfile. el desfile y el helicóptero. Hay 3 categorías de aspectos en griego. ¿Cuáles son? Imperfecto, aurístico Aurístico y y perfectivo. perfectivo. Imperfectivo, imperfectivo y Aurístico. aurístico. El aspecto imperfectivo sitúa el foco en qué? El acción en un desarrollo. En la duración del proceso. ¿Sí? En la duración de la acción. El aurístico se centra en qué? En la persona, en la acción. En la totalidad de la acción. Sin indicar Como un nada todo. sobre el proceso Como un todo. o los resultados permanentes de la acción. ¿Y el perfectivo en qué se sitúa? ¿Qué se enfoca? El efecto. Los detalles. Muy bien, en el estado o en la condición resultante de una acción ya completada. ¿Ok? Muchas veces lo clasificamos así. Acá tenemos una persona. Bien. Si el autor quiere que nosotros veamos la acción como un todo, o si el autor quiere que nosotros veamos la acción desde adentro. ¿No? Este es el aspecto imperfectivo, ¿sí? En desarrollo, y este es el aspecto aurístico, como un todo. No nos dice nada sobre los detalles acá. Federico no se acuerda del ejemplo del helicóptero. Ahora también tenemos a Fernando. Siempre doy el ejemplo de un desfile. ¿Sí? Un desfile. En un desfile uno puede tener distintas perspectivas. Uno puede tener, digamos que hay un helicóptero. El helicóptero, ¿qué nos muestra desde arriba? Todo, nos muestra el principio y el final del desfile. ¿Se meten los detalles? No. Totalmente, nos muestra que algo está pasando o que algo sucedió. Es el aspecto aurístico. No se meten los detalles, no le importan los detalles. Lo que nos quiere decir es que algo pasó, algo pasará o algo está pasando, ¿sí? Como un todo. Ahora, si esa misma cámara nosotros la sacamos del cielo o del helicóptero y la ponemos a nivel tierra, ese es el aspecto imperfectivo. Detalles. Ahora, yo no veo el principio y el final del desfile, pero ¿qué veo? Veo el desarrollo, veo la gente pasando alrededor mío. Ese es el imperfectivo. Me meto en los detalles. Y después yo tengo ¿qué? El perfectivo. El perfectivo sería como esa cámara que está ya al final, Ya se fue todo. cuando Sí. todo se terminó, y me muestra la condición resultante del desfile y ha quedado desordenada la ciudad. Es esa cámara. Así es para nosotros bueno poder articular cuáles son estas 3 perspectivas distintas por el cual el autor del Nuevo Testamento griego quiere presentar y quiere hacernos ver la
opción. Ahora, de acuerdo con su nombre, el aurístico significa sin marca, sin ver, ¿sí? Tiene una alfa privativa, ¿sí? Después jorao, de ver, ¿sí? Aurístico, sin marca. El auristo no niega algunos de estos aspectos que pueden estar presentes. El auristo lo que hace, o el aspecto aurístico, simplemente opta por no hacer ningún comentario. Solo dice que algo sucede. Por lo tanto, el aurístico es el aspecto más normal, es el aspecto sin marca en griego. Y esto siempre lo recalco porque ha habido en clases anteriores e incluso en recursos de griego toda esta discusión que el auristo y el aspecto aurístico es el más importante, es todo lo contrario. Es el menos. Es el más común y el menos importante. El que rige la oración. De hecho, una desviación del auristo es mucho más significativa exegéticamente que un auristo. Mucho más significativa. Wow. Antes era al revés, antes se enseñaba que el auristo, una cosa que sucedió en el pasado, aisladamente, una vez y para siempre, es súper importante teológicamente hablando, y la cruz de Cristo, y ahí se hacen todos esos, ¿sí? Malabares. No es el punto del auristo. El auristo es simplemente decir que algo sucedió, sucede o sucederá. Ahora vamos a ver el aspecto del tiempo, ¿no? Pero no está marcado. El imperfectivo y el perfectivo es mucho más importante exegéticamente hablando. Ahora, en griego, cada uno de estos tres aspectos se entrecruzan, por así decirlo, con los tiempos. ¿No? ¿Esto lo recuerdan también en el Black? Sí. ¿Recuerdan el Black? Y con algunos se superponen. Por ejemplo, el aspecto imperfectivo, y Black tiene este cuadro, lo pongo solamente para que lo vean. Acá. Ahí está. Por un lado tenemos, noten, el tiempo de la acción, pasado, presente y futuro. Y por el otro lado tenemos el tipo de acción. El tipo de acción es el aspecto. Imperfectivo, heurístico y perfectivo. Y noten cómo se solapan, se cruzan uno con otro. El aspecto imperfectivo, se entrecruza con el tiempo presente, con el tiempo imperfecto y con el tiempo futuro. Noten, estoy amando, presente, estaba amando y estaré amando. Son distintos tiempos, pero el tipo de acción es la misma. Desarrollo, duración, proceso, el foco de atención, la cámara abajo en el medio del desfile. El aspecto heurístico se entrecruza con el presente, el auristo y el futuro. Yo amo. No me dice nada acerca de la duración de la acción. Solo me dice yo amo. Yo amé. Yo amaré. ¿Se entiende? Y el perfectivo se entrecruza con los tiempos perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto. Yo he amado, yo había amado, yo habré amado. Todos haciendo hincapié en la condición y el resultante. Este gráfico es bueno, este gráfico es, yo creo que Black hace un excelente, nos ayuda a poder entender cómo estas cosas se relacionan unas con la otra. Entonces, tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá. El imperfecto es siempre imperfectivo. El auristo es siempre aurístico. Y el perfecto, Siempre ya sea el perfectivo. perfecto, perfecto y futuro perfecto, siempre es perfectivo. El presente, sin embargo, noten que puede ser tanto imperfectivo como aurístico. ¿No? Puede ser estoy amando, algo en desarrollo, duración, Amo. o simplemente yo amo. Noten que incluso en español hay una diferencia entre decir yo amo y yo estoy amando. Una es más importante que la otra. O una me dice más sobre la acción que la otra.
De la misma manera el futuro. El futuro puede ser estaré amando o amaré. El contexto es el que nos ayuda a nosotros a poder descifrar cuál es la información que está transmitiendo, especialmente para estos dos tiempos, el presente y el futuro. Ahora, recuerden que, a diferencia del español, y esto lo digo desde el primer día, el rasgo más significativo del verbo en griego salud es el tipo de acción. El tiempo de acción es algo secundario. Es distinto que nosotros. En nuestra lengua, nosotros medimos los verbos simplemente por este pasado, presente y futuro. Tenemos ese diagrama desde chiquitito. En griego no es así. En griego lo que es más importante está acá, en esta columna. El tipo de acción. Cómo el autor decide que nosotros veamos la acción y desarrollo. ¿Entienden? Eso es más importante que el tiempo. Y muchas veces la forma de lo que nosotros llamamos la morfología no nos dice nada acerca del tiempo. Tenemos que descifrarlo eso solo por el contexto. Solo por el contexto. De hecho, lo he mostrado y a veces un auristo puede tener referencia futura. No siempre es en el pasado. ¿Sí? Eso lo quitamos o lo somos capaces de entenderlo como por el contexto. ¿Bien? Sí. Esta importancia del tiempo de acción en lugar del tiempo de acción Sí. está intrínsecamente relacionada al lenguaje del griego o porque estamos lidiando con un documento histórico principalmente. Le damos esa importancia más al tiempo que al tiempo. No, está intrínsecamente relacionado con el idioma. Con el idioma. Ah, pedagógicamente hablando y a través del tiempo, cuando ha habido más descubrimientos, también más presentaciones, nos hemos dado cuenta que ese patrón de tiempo que tenemos tanto en español como en inglés como en portugués no está tan presente en el idioma griego como tampoco. El mismo argumento yo lo hago en hebreo. En hebreo hay cierta forma, la manera de pensar de hebreo es muy distinta a la nuestra. El tipo de acción es lo que más le importa al autor. No es que no le importa el tiempo, es que tiene otra manera de marcar el tiempo diferente a la nuestra. Nosotros marcamos el tiempo por la forma del verbo, ellos marcan el tiempo por partículas. Mañana sucederá y sucedió, vayají en hebreo. ¿Sí? Hay otras maneras de marcarlo. Bueno, en griego es lo mismo, hay otras maneras, hay otras partículas temporales que nos ayudan a descifrar el tiempo, pero el autor está más interesado en el tipo de acción. Y esto nos ha ayudado a descifrar, bueno, por ejemplo, el presente epistolar, algunos auristos que son raros en las narrativas que aparecen y hay que traducirlos, son como aristos, pero hay que traducirlo como presente, o viceversa, un presente que hay que traducirlo como pasado. Nos damos cuenta que no está tan interesado en el tiempo en sí por la forma, sino más bien por cómo quiere que veamos la acción. Sí. Entonces, ha habido un movimiento a través de los años y ya hoy el consenso general es que no. Tanto el griego como el hebreo no están interesados en el tiempo, morfológicamente hablando. O sea, en resumen, el tiempo en griego queda determinado por la interpretación de la acción en el contexto. De hecho, esto nos ayuda a nosotros a explicar el hecho de que dos autores diferentes puedan representar la acción de un mismo evento de manera diferente. La vieron diferente. Y porque están interesados en comunicar distintos aspectos. Eso es lo que es justamente el aspecto, distintas perspectivas. Por ejemplo, en Mateo 14, 19.
Bueno, después una vez que tomó los 5 panes y los 2 peces y después dice, Edoken dio a los discípulos los panes. Edoken, ¿qué es Edoken? Dígame. ¿Cómo? Dígame, sí. Es un auristo. ¿Y el auristo qué aspecto tiene siempre? Aurístico. Aurístico. ¿Y cuál es la perspectiva aurística? Como un todo. Como un todo, no marcada, simplemente nos dice que ocurrió. Mateo, Ujú. Marcos, en Marcos 6:41, ¿saben lo que usa? Editu. Perfecto. ¿Qué es editu? Imperfecto. Perfecto. Perfectivo. Mismo suceso, pero distinta representación del suceso. Resultado. El imperfecto, ¿qué aspecto es? Desarrollo, ¿no? Imperfectivo. Perfectivo. Está más interesado en el desarrollo, en la duración. La idea no es que dio los panes a los discípulos, sino que Marcos escribe que Jesús iba dando una y otra vez los panes. Esa es la idea. Uno siempre dice, ¿qué les dio? Porque en su manera, para lo que él está escribiendo, eso no es importante. Para Marcos, que tiene otro fin, él quiere recalcar que él iba dando una y Como otra vez. ¿Se entiende? La idea como siervo se puede decir, en este caso. ¿La idea de qué? ¿De siervo en Marcos o no? No tanto eso, sino está haciendo hincapié en el milagro Claro. y cómo era, salía una y otra vez el proceso, está haciendo esa cámara. Yo muchas veces, hoy en día, hoy en día vemos, ese año ya no estaba, ¿no? Pero hoy cuando vemos fútbol, vemos que muchas veces cuando van a patear el córner, está esa cámara que es diferente, no es la cámara que da el plano principal, es esa cámara que nos muestra hasta se ve diferente en la televisión, es casi como, no sé, La pelota. todo atrás Ajá. se pone borroso y la persona que está delante en el básquet también lo hace. Se ve en clara dimensión. Ese es el imperfectivo. Y Marcos quería hacernos hincapié en eso. No dice que simplemente sucedió. Porque ese no era el punto de lo que le estaba escribiendo. ¿No? Hablando de la predicación. Es exactamente lo mismo. Porque Federico me hacía una buena pregunta acerca de la exégesis y el desarrollo que uno lleva y qué tiene que llevar al sermón y qué no. Por eso es que un pasaje puede ser predicado de distintas maneras por distintos predicadores. Porque cada predicador tiene un argumento y algo que quiere recalcar. La verdad sigue siendo la misma, ¿no? Pero por ahí hay algo del texto que para el argumento del autor debe ser usado, mientras que para otro no. Y yo hago mal si cuando voy a exponer el texto llevo toda la exégesis que encontré. Porque si no ayuda a promover el desarrollo de mi argumento, entonces lo que estoy haciendo es simplemente perdiendo fuerza a la hora de predicarlo. Solo indicando información. La predicación la tenemos que ver como un argumento. Un argumento en llamas, una lógica en llamas. ¿Sí? Y para eso hay cosas que tú tienes que sacar y dejarlas atrás, que te van a servir en otro momento de ti en tu corazón, ¿no? Y decides llevar esto. En otro momento tal vez predicarás ese sermón para otra situación y otra circunstancia y sacarás de tu vasto recurso esas perlas que tú tienes. ¿Sí? Pero sí, tú dices, tal vez no es justo o duele dejarlo atrás, pero no hay que ver, si yo entiendo que el sermón es un argumento, entonces no me duele dejarlo atrás. Sí, Una pregunta respecto a la predicación. sí. Hay algunos casos en que he escuchado en las prédicas se hacen hincapié en que el auristo es para este tipo. Cuando el predicador quiere hacer un punto especial, ¿no? Sobre el versículo que esté tratando, etc. ¿Qué tanto nos alejamos del compromiso de la predicación expositiva, ¿no? Cuando ciertamente quizá por el contexto se puede definir cuál es el sentido de ese verbo auristo que estamos ahí. Cuando por las conclusiones que sacamos no es la parte importante que el autor de ese pasaje quería comunicar. ¿Qué tanto deberíamos obviar quizá ese detalle de darle una precisión más a un verbo holístico en lugar de concentrarnos en
En los otros están claramente definidos. Sí, buena pregunta. A ver, el auristo es el menos marcado. Ahora, no significa, porque sea menos marcado, no significa que no está marcado del todo. Después de todo es aurístico. Entonces, tiene ciertas marcas, sirve para algo. Y van a ver en Wallace que el auristo tiene distintos usos. Y ahí es donde también radica el arte de la predicación, de poder determinar cuál es el uso en ese contexto. No todos los auristos se comportan iguales. Por eso que sí hay valor todavía en hablar del auristo. No es que digo, ok, llega un auristo, hago la vista gorda y salto al siguiente. No es eso lo que quiero decir. Pero darle demasiado énfasis por sobre encima del imperfectivo y el perfectivo, creo que lo contrario. Así que, no, ya puedo, digamos, menciono esto de la preocupación no porque solamente Federico me lo comentó, pero cada vez estoy viendo, incluso graduados, incluso gente que se está por graduar, cometen el mismo error. Cuando prediquen, no traigan todo el arsenal, lo que han descubierto al púlpito. Le hacen daño a lo que están predicando, pierden fuerza. Como le decía Federico, es como que si están con la ametralladora ahí. Sí, tal vez le pegás a uno acá con una bala, le rozás a otro en la oreja, pero tú no quieres rozar, tú quieres pegar. Para eso tú tienes que concebir el sermón como un sniper, le decía él. Apuntar. Tú quieres apuntar y quieres ser muy filoso con tu argumento. Si tú vas a ver, solo tiras, oh, acá, y abres el texto y empiezas a comentar el texto, comentar un texto no es predicar el texto, no es exponer el texto. ¿Sí? Tú tienes un argumento. Y está bien, tú quieres seguir el argumento del autor, pero tú quieres tener una proposición, tú tienes que tener puntos marcados que asistan a esa proposición. Vamos, lo digo porque cada vez lo veo más. Creo que gente está confundiendo el celo de la predicación expositiva por simplemente abrir el texto y decir, bueno, vamos de acá hasta acá y solo voy a dar unos tips de lo que está pasando acá. Eso no es predicación. Prefiero que me hagas una predicación temática con algún tipo de argumento sólido, hacer eso. ¿Vamos? Pastor, y en cuanto, perdón, si seguimos en este tema y nos estábamos hablando, en cuanto a tema eclesial, si tú haces un sistema consecutivo de un libro, digamos, del Antiguo Testamento, ¿hasta qué punto es bueno? Porque lo he mirado hasta aquí mismo en Grace, se podría decir, que vas del versículo 1 a tal versículo, y mucha gente toma eso como que si no lo haces de esa manera no eres bíblico. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos como pensar en eso? Es que el error está en equiparar la predicación expositiva con la predicación secuencial. Son dos cosas distintas. Tú puedes tener una predicación expositiva que no es secuencial. Expositivo podríamos decir que es fidelidad al texto. Fidelidad al texto, fidelidad a la intención del autor. Sin comprometer también el arte de la predicación. La secuencial es expositiva. La secuencial Es expositiva. es expositiva en la Pero no medida sé. que siempre presente la intención del Sí. autor. Tú puedes tener secuencialidad, si le arrastra al blanco, entonces no es predicación expositiva. Puede tener una secuencial sin ser expositivo. Tú puedes ser secuencial sin ser expositivo. Claro que sí. De hecho, lo veo y lo veo mucho. Sí. Y está muy mal eso en términos de, digamos, si eres secuencial, indicas todo, pero no vas como al punto. Hay mucho error, ¿no? En ese sentido. O no No, tanto. porque está perdiendo de vista Está perdiendo de este punto. el punto principal del texto. Gracias. No está siendo fidedigno al final. Es 2 Timoteo 2:15, creo que predicaban de eso en una capilla. Tiene que ver al final del día, yo quiero ser hallado fiel delante del Señor como alguien que usa correctamente. Esa es la exposición, usar correctamente. No dice usar secuencialmente la palabra de verdad. Usar correctamente. Puede ser que la uses secuencialmente, pero si secuencialmente significa que le arrastra al blanco, entonces al final del día arrastra. Por eso es que vuelvo, digamos, el seminario, y es lo que vamos del seminario.
hace mucho hincapié en los idiomas bíblicos y hace mucho hincapié en la metodología exegética, pero estoy viendo que nos estamos yendo al otro lado, y estoy hablando no del seminario, estoy hablando de el producto muchas veces, en el sentido de que nos estamos perdiendo de vista el arte de la predicación. Hay mucho más a la predicación que solamente la exégesis. Y el arte es parte de eso. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo. Lo hablaba con Federico, y no me estoy yendo por las ramas, pero bueno. Lo hablaba con Federico. ¿Y saben en qué es peligroso? Por ejemplo, la predicación secuencial. Terminaste de predicar Juan 1:10. El próximo domingo, ¿qué vas a predicar? 11. Juan 1:11, ¿no? ¿Saben qué es lo más fácil? Decir a los miembros de la congregación, abran sus Biblias a Juan 1:11. Y alguno me dirá, ¿y qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo? Es que no todos te quieren escuchar ahí. Y hoy, por ejemplo, en virtud, por querer ser secuencial, hemos perdido el arte de la introducción. No. ¿No? Es lo más fácil decir, abran sus Biblias acá. ¿Quién no lo quiere hacer? Se lo decía a Federico. Es lo más sencillo. Pero uno escucha a los oradores, y uno escucha las predicaciones de antaño, y uno ve hombres que se esforzaban por llamar la atención de la congregación de lo que estaban escuchando. Solo porque están ahí no significa que todos quieren escucharlo. Esto hay que ganarme. ¿No? Lo mismo con la conclusión, lo mismo con la ilustración. Hay otros elementos, lo mismo con la pasión. Entonces uno de los grandes peligros de la predicación expositiva y la exégesis, que muchas veces, otra vez, por el celo de traer todas esas perlas al púlpito, parece una escuela clínica, ¿no? Es todo limpito, no hay pasión, todo monótono. Eso no es predicación. Es una contradicción de términos. Decir que predicas la palabra y lo haces de manera aburrida. No importa cuán fiel eres al texto, si lo haces de manera aburrida, ¿qué estás predicando? No desarrollas la parte ¿Se homilética. entiende? Entonces, son esos elementos. No, no estoy diciendo que es uno y otro, son uno y el otro. ¿Está bien? Por eso lo van a. No sé punto de esta clase. Pero cuando vean, no sé quién está en clase de taller, este semestre. Acá, clase de taller. En clase de taller se empieza a ver esos elementos, ¿no? De poder escucharlos predicar y decir, no, esto no, esto sí. A mí me sirvió mucho cuando un profesor te para el seco y te dice, no, eso no. ¿Bien? Bueno, volvamos a esto, no sé por qué llegamos ahí. Mateo, sí, Mateo y Marcos. Sí, mismo evento, distintos. Uno es un auristo, el otro es un imperfecto. Noten que Mateo, por ejemplo, se concentra simplemente en la idea de que Jesús dio los panes en una simple acción, mientras que Marcos enfatiza justamente la continuidad, una y otra vez. Lo que implica que el milagro justamente tuvo lugar en las manos mismas de Jesús. Eso es lo que Marcos estaba señalando. Algo que Mateo no sintió la necesidad de señalar. No significa que no pasó, pero Mateo no lo quiso señalar porque ese no era el propósito de su argumento. Incluso, el mismo escritor puede describir la misma acción de manera diferente en diferentes contextos. Por ejemplo, Pablo usa el participio auristo en referencia a la resurrección de Cristo, cuando la considera como un evento simple. Pero, en referencia al mismo evento, en 2 Timoteo 2:8, usa el participio perfecto. ¿Para qué? Para hacer hincapié en el estado resultante de Cristo como resultado. Mismo evento, pero está enfatizando distintas cosas. ¿Por qué? Porque su argumento es distinto. El argumento de 2 Timoteo es distinto a los romanos. Esa es la intención del autor. Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué lo lleva a él a hablarme del mismo evento y hacer hincapié en distintas cosas? Por esta cuestión, siempre tenemos que ver qué es lo que el autor está diciendo sobre el tipo de acción concretamente. Quinta categoría.
No lo voy a escribir por una cuestión de tiempo, pero adverbio, vamos a meter todo esto. ¿Listos? En la categoría número 5 vamos a poner adverbio, participio, preposición, conjunción, interjección. 5 cosas para el punto 5. Y pensé terminando de esa manera. Adverbio participio. Adverbio, participio, preposición, conjunción e interjección. ¿Qué es un adverbio? Lo mismo que un adjetivo, pero lo hace con un verbo. Califica a un verbo. Justamente de ahí sale su nombre. Puede calificar un verbo. De hecho, un adverbio puede calificar a un adjetivo o otro adverbio. ¿Sí? Tenía ejemplos acá, pero por una cuestión de tiempo vamos a ir un poquito más rápido. El participio. ¿Participio qué es? El participio es un adjetivo verbal. Un adjetivo verbal declinable, ¿no? Se puede declinar. Es una mezcla, ¿se acuerdan de ese híbrido? Es una mezcla entre un sustantivo y un verbo. Se usa justamente para añadir una idea verbal a un sustantivo. ¿Adjetivo verbalos? ¿Sí? Adjetivo verbal. Declinable. Declinable. Significa que tiene más de una forma. Por ejemplo, en Juan 4:10 dice, Él te hubiera dado agua viviente. Viviente es ahí un participio. Está calificando al sustantivo agua, agua viviente, pero el participio expresa justamente aquí este estado de agua, está viva. Una preposición. Una preposición que es Es la conexión entre dos palabras. La mejor forma de escribir la conexión entre dos palabras. la conexión entre dos palabras. Es una palabra usada junto al sustantivo o pronombre para justamente clarificar esa relación que existe entre esta palabra con otra palabra en una oración. Si yo digo, por ejemplo, entro en la iglesia. Ahí tenemos un verbo, la iglesia es un sustantivo, y en es una preposición que conecta, relaciona al verbo con el sustantivo. Las preposiciones siempre vienen antes del sustantivo, de ahí justamente su nombre. Preposición, no se llaman posposiciones. Preposiciones. Vimos en Juan, capítulo 1, versículo 4, en él, en auto. Una conjunción, ¿qué es una conjunción? Son las que enlazan las preposiciones o se inflan o No palabras. de preposiciones, pero ¿qué? Mira, sí, la conjunción viene del latín conjugo, ¿sí? Acoplo significa. Es una buena manera de recordar lo que es una conjunción. Acopla. Es un vocablo, una palabra, cuya función es unir. Unen palabras con palabras, oraciones con oraciones, frases con frases. El apóstol y el esclavo. La ley o el regalo. Él va, pero ellos vienen. Noten que distintas conjunciones tienen distintos sentidos. Las conjunciones se pueden dividir en conjunciones coordinadas y subordinadas. Las conjunciones coordinadas unen palabras o frases paralelas. Muestran conexión como y, contraste, pero o consecuencia. Por lo tanto, ¿sí? Las frases en conjunciones coordinadas. Las conjunciones subordinadas introducen que oraciones que dependen de otras. Claro, ¿sí? Las oraciones subordinadas pueden ser condicionales, sí, ¿no? Concesivas, aunque, temporales, cuando, poti, ¿sí? Causales, porque, finales, para qué, ¿sí? Gina, consecutivas, qué. Y por último, la interjección. ¿Qué es la interjección? Expresiones. Hay Expresiones que indican la. La interjección también se la conoce como la partícula. Si escuchan nada de la partícula, es lo que se conoce como la interjección. Y en cierto sentido es un término que abarca todas esas pequeñas palabritas que no encajan en ninguna de estas categorías Aquí. gramaticales.
Aquellas que no podemos categorizar, las tiramos todas en la bolsa de reflexiones. Resumidas cuentas, entonces. Todos los lenguajes tienen sustantivos y todos los lenguajes tienen verbos. Estas categorías gramaticales son esenciales para el estudio del lenguaje. Sin embargo, este no es así en el caso de los adjetivos y las preposiciones. Existen lenguajes que no utilizan este tipo de palabras. Digo todo esto justamente para enfatizar que no hay razón objetiva para seguir la clasificación de las palabras de acuerdo a su función según la gramática latina. Es más, creo que es más fácil dividir la gramática griega en dos. En dos. Si no la quieren dividir en 5, divídanla en dos. Un sistema nominal y un sistema verbal. Un sistema nominal y un sistema verbal. Y cada sistema tiene sus propias subcategorías. El sistema nominal se utiliza cuando un sustantivo expresa una relación particular con el resto de la oración. Lo hace a través del caso. Es el sistema nominal. El caso funciona para mostrar la relación entre palabras. Si yo quiero enfatizar la relación de una palabra con otra y hacerla más vívida, ¿qué utilizo? Una preposición. Si yo quiero describir un sustantivo, ¿qué utilizo? Un adjetivo. Eso está dentro del sistema nominal. El pronombre sirve para evitar la monotonía y la repetición de las palabras. Y por último, cuando el griego quiere indicar que un sustantivo es definido, se coloca el artículo. Todo eso es parte del sistema nominal. Una bolsa bien grande que tiene preposiciones, adjetivos, que tiene pronombres, que tiene artículos. Y por el otro lado encontramos el sistema verbal. Sistema verbal, cuando una acción o un estado se adjunta a otra, se utiliza, por ejemplo, un infinitivo, un participio. Si la acción es cualificada, ¿qué se utiliza? Un adverbio. La unión de dos acciones se hace a través de una conjunción. Aún, la actitud del escritor puede ser expresada a través de una partícula. Todo eso está dentro del sistema verbal. En ambos de estos sistemas, o sea, el sistema nominal, que tiene su raíz con sus sufijos, y el sistema verbal, que tiene su raíz y sus sufijos, la morfología juega un papel fundamental. Entender la forma. Es absolutamente necesario que ustedes dominen de arriba abajo las flexiones, las declinaciones, los cambios de las palabras, antes siquiera de intentar hacer exégesis. Antes de intentar ir por el camino y la senda de la exégesis, tengo que dominar las flexiones, los cambios que suceden en las palabras y que justamente determinan la función que ocupan en la oración. Sin ese dominio, yo no puedo manejar con precisión la palabra de verdad. Todo este ejercicio se vuelve un deleite cuando recordamos que no estamos aprendiendo griego por el mero hecho de aprender otro idioma. Nosotros nos esforzamos para entender mejor la revelación de un Dios que se encarnó, por así decirlo, en palabras comunes de hombres como lo es el griego. Y utilizo estas palabras. Y estas palabras son indispensables para nosotros entender la mente del autor. Y si entendemos la mente del autor, entendemos la mente de Dios, porque Dios es en última instancia el autor de la Biblia. Escuchaba al doctor Naselli en el Chapel hablar y exponer sobre 2 Timoteo 2:15, y él le daba el clavo cuando decía que él estaba agradecido por seminarios como estos. La importancia de aprender los idiomas bíblicos. Y esto se va a volver un deleite para ustedes. Tal vez ahora no sea un deleite. Tal vez ahora sea una carga pesada, sea un dolor de cabeza, sea lo que te mantiene despierto en la noche. ¿Sí? Pero esto va a ser un deleite de acá a varios años. Cuando puedas empezar por ti mismo a hacer todas estas observaciones, encontrarlo y después haces un comentario, oh, dijo lo mismo que yo encontré. Y es hermoso eso. Es hermoso ese descubrimiento y manejar con precisión la palabra de verdad y enfatizar las cosas que el autor quería enfatizar. Pero para eso hay que dominar el lenguaje. Hay que dominar el lenguaje. O sea, la exégesis sirve a la teología.
Lo decía Naselich. Los lenguajes son el fundamento para hacer una buena teología. Lutero era uno de los primeros defensores de los lenguajes originales. Y decía, no tengo la frase verbatim en mi mente, ¿no? Él decía que los lenguajes originales son los que preservan el Evangelio de Dios. Son los que preservan el Evangelio de Dios. Entonces nosotros tenemos un legado muy importante sobre nuestros hombros. Tómenlo así. Eso es lo que también los va a llevar a ustedes a cuando pierdan el sueño o cuando se quieran dormir y no deban dormirse porque tienen que estudiar para la clase. Que les pesen los hombres el legado que están recibiendo porque en última instancia están preservando el Evangelio y están avanzando la causa de Cristo para la siguiente generación. ¿Está bien? Entonces con eso vamos a terminar la clase de hoy. Terminamos unos 10 minutos antes. Entonces solo es introductorio. Quiero asegurarme que esto está afianzado y ustedes tienen todas las categorías porque después de esto vamos a poder entonces empezar a construir las próximas semanas esta metodología exegética. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Próxima semana, recuerden, prueba 1, lectura, traducción.